Antología de Icarius. Crisis de identidad. Una alarma de emergencias lo despertó, y lo único que era distinguible en su campo visual era una luz roja muy concentrada, al parecer encasillada en un plástico transparente en forma cilíndrica y corta. Intentó moverse, y al hacerlo se encontró con un obstáculo, algo que lo aferraba a una especie de asiento, no uno propiamente, ya que contaba con un ángulo extraño, muy distinto a lo que uno llamaría cómodo. No estaba seguro de dónde estaba, o qué debía hacer con respecto a la alarma y la luz roja, por lo que asumió que la estructura de plástico que la contenía era un botón, uno que solucionaría el molesto ruido. Buscó con las manos lo que lo mantenía firme en el lugar. Eran al parecer unas correas, una especie de cinturón de seguridad. Lo siguió con el tacto hasta llegar a un extremo y encontró así una hebilla, la cual exploró con los dedos hasta intuir cómo se desprendía. Se trataba de dos botones opuestos, que tras ser presionados emitieron un suave clic que lo liberó del todo, y así, sin el mínimo esfuerzo, notó cómo aquella luz se agrandaba. O en realidad no era que se estuviese agrandando, sino que ésta se acercaba a él, o él a ella. Presionó el dichoso botón rojo y las luces se encendieron. Se trataba de una habitación esférica, cubierta de pantallas LED y diversos interruptores. Incontables textos indicaban que el sistema operativo se estaba iniciando y en la más grande de las pantallas se mostraba un extraño esquema que indicaba la fórmula química de una serie de gases. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero los entendía a la perfección. Entendió así el significado de la alarma. Tocó la pantalla y ésta desplegó una serie de notificaciones sin leer. Las puso en orden cronológico con el tanteo de un icono y así se puso a explorarlas. Despegue exitoso de UTC 001 a UTC 029 y de UTC 040 a UTC 097. Fallas en UTC 030 a UTC 039 y UTC 098 a UTC 100. Unidades en viaje a sus respectivos sectores. Asumió que se trataba de una nave espacial, lo cual explicaba por qué flotaba dentro de un objeto esférico, sin gravedad alguna, y por qué sabía sobre todo lo que veía en pantalla, aunque no había nada que le dijese por qué no recordaba quién era, ni su nombre, ni su rostro. Miró hacia sus manos y antebrazos y se percató de que su traje espacial no era similar a lo que él reconociera como el de un cosmonauta. Parecía más bien un exoesqueleto metálico, preparado para resistir cualquier impacto. Se tocó el rostro y las manos se encontraron con un visor, una especie de superficie lisa transparente. Maldita sea, ¿qué clase de misión era? No podía sentir su rostro ni verlo. ¿Debía buscar una superficie reflejante en el baño? Giró sobre su lugar, analizó todo lo que tenía a la vista. No había baño alguno. No había más que una escotilla con aspecto de llevarlo afuera, al espacio. ¿Dónde haría sus necesidades? ¿Acaso el traje podía reciclar la materia orgánica? ¿Acaso se había despertado antes de tiempo? ¿Moriría tras pasar hambre y sed mientras la máquina viajaba a su destino? Empezó a desesperarse. Sintió que le faltaba el aire y buscó entre las diversas pantallas una que pudiese dar algo más de contexto. Se detuvo en la que ya había estado leyendo, la de las notificaciones. Las siguientes indicaban distintos checkpoints de distancia, más y más distancia recorrida con meses, luego años separándolas entre sí. Entendió así las siglas tan mencionadas: UTC, Unidad Terrícola de Colonización,
Sí, recordaba algo. Su misión era encontrar planetas habitables para humanos. Esa era una de 100 naves encargadas de llevar embriones, plantas y herramientas para la construcción de campamentos y luego ciudades. Comprendió así por qué se había despertado. Y algo más. Leyó un aviso. Impacto crítico en el casco exterior. Error 9999821. Reparando. Junto a una fecha, 78 años antes del presente. Era probable que aquello lo hubiese sacudido tal como para afectar su memoria, o era esto el resultado del sueño prolongado. Por lo que las pantallas indicaban, había dormido desde el año 2189 al 2316. No tenía sentido que un cerebro humano pudiese estar tanto tiempo suspendido sin efectos secundarios. Pero, ¿cómo había conservado sus conocimientos de química? ¿Cómo esperaban que un científico pudiese trabajar de manera normal tras despertar en aquellas condiciones? ¿Cómo criaría a generaciones enteras de humanos? Le faltaba información respecto a cuál era su función en todo aquello. Vio así la notificación que había activado la alarma y que había brindado aquel esquema de sustancias químicas. Planeta habitable encontrado. Iniciando proceso de colonización. Despertando al error de lectura causado por el error 9999821. Buscó el significado del número en otra pantalla y recibió algo paradójico. Se trataba de un daño de memoria que impedía el acceso a parte crucial de la misión. Básicamente un daño de memoria que impedía acceso a información sobre el daño de memoria. El impacto, al parecer, había dañado tanto a la nave como a él. Buscó. Estado de reparación del error 9999821. Y el resultado fue desalentador. Congelado hace más de 40 años. Intento de recuperación fútil. Buscó el sistema de navegación, verificó el estado del combustible y luego obligó a la computadora que calculase y trazara una ruta de aterrizaje para el planeta a colonizar. No recordaba quién era, en efecto, pero no por eso haría mal lo que él suponía era su trabajo. La computadora tomó la orden sin problemas y notificó. Cálculo a finalizar en aproximadamente 30 minutos. El astronauta volvió a explorar su traje y buscó en este hebillas, ranuras, algún botón, algo que pudiese tocar para al menos empezar a ver su cuerpo. ¿Era negro? ¿Era blanco? ¿Asiático? ¿Era mujer? ¿Hombre? La superficie del traje era tan rígida que no podía siquiera llegar a tocar sus genitales. Suponía que, ya con una mano libre, se sentiría más tranquilo y eventualmente buscaría quitarse el casco para ver su reflejo en el visor. Encontró algo que podía ayudar a resolver la duda. Un tornillo, cerca del pliegue del codo. Pero no contaba con un destornillador. Buscó en sus alrededores, tanteó una de las pantallas y al encontrar un inventario buscó kit de herramientas y activó la opción de desplegar. Al tocarlo, una zona de la esférica habitación dejó salir una nube de gases junto con un silbido, y de allí salió flotando una caja. La tomó y al abrirla se topó con un destornillador eléctrico y distintas mechas. Lo puso en reversa y, con la mecha indicada, procedió a desenroscar. Una vez se desprendió, él mismo se fue flotando y el metal que abrazaba el antebrazo se desplegó, dejando ver más y más estructuras metálicas que mantenían uniforme al costoso traje, bien atornilladas. Frustrado, el hombre, o quizás mujer, decidió buscarse algo que escuchar para mientras desarmaba la estructura. No encontró música, solo una serie de mensajes guardados en una casilla de correo. Dio clic a reproducir y continuó. Castelo. Dijo una voz femenina y, anonadado, feliz de ver un rostro, el cosmonauta miró con atención. Ronald Castelo. O más bien, señor ingeniero Ronald Castelo, encargado de la misión de colonización terrícola más grande de la historia.
¿Así te tengo que llamar ahora? Se trataba de una mujer, rubia, de ojos enormes, que sonreía a la cámara con algo de tristeza. Te extrañamos. No solo yo. Tu madre cree que nunca más te va a ver. Está sana, sí. Solo algo... Ya sabes cómo son los viejos. Creen que cada día es el último. El astronauta acarició la pantalla con el brazo a medio descubrir y pensó, Ronald Costello, ese soy yo. ¿Y tú quién eres? Eres mi... La computadora cantó. 20 minutos restantes para que finalice el cálculo. Ronald volvió en sí, ahora ya con un nombre para referirse a sí mismo. Pasó el siguiente mensaje sin escuchar el final de aquel, ansioso por saber más y más, ver más rostros quizás y aprender más nombres. Siguió extrayendo tornillos a medida que los mismos se iban chocando entre sí dentro de la cápsula. El mensaje era de la misma mujer. Ronald, oímos del accidente. Lamentamos mucho no haber podido estar ahí para... No pudo escuchar el resto, ya que su atención se vio totalmente tomada por el hecho de que su antebrazo acababa de desprenderse del resto del cuerpo. El señor Costello pataleó y giró dentro del lugar, desesperado hasta golpear una de las pantallas y hacer que el video deje de reproducirse. ¿Accidente? ¿Había perdido el brazo? ¿Más que el brazo? ¿Era un torso y una cabeza nada más? ¿Era solo una cabeza? Tomó el antebrazo y lentamente empezó a adherírselo, poniendo ahora en el aparato la opción de ajustar tornillos. Uno tras otro los fue poniendo en su lugar con precisión y sin problema alguno. Sabía lo que hacía. La mujer lo había llamado ingeniero. ¿Ingeniero en qué? ¿Era un astronauta? Sabía de química y al parecer de robótica. ¿Qué había ocurrido en el accidente? Notó que ya no tenía acceso a la mensajería y desde otro dispositivo activó la opción de recuperación de datos y reparación. El tiempo estimado fue de 25 minutos y el de cálculos para el aterrizaje indicaba ya menos de 10 minutos. Se puso en el asiento y una vez allí quieto, volvió a mirarse las manos. No sabía si esas eran sus manos o si esas eran sus piernas. Sabía que podía sentir el tacto, pero al parecer la tecnología hacía que fuera posible con prótesis. La notificación informó que el aterrizaje iniciaría pronto y pudo sentir cómo la máquina se desplazaba hacia el planeta. Una vez descendiendo sobre este, la gravedad se apoderó de su cuerpo y pudo sentirse ahora un poco más humano, más natural. La máquina usó paracaídas y contrapropulsores para aterrizar sobre un paisaje de hojas verdes azuladas, dañando la vegetación de la zona al mínimo. La reparación de datos, según la computadora, había sido un éxito, por lo cual podría seguir escuchando los mensajes más tarde. La escotilla se abrió y Costello se bajó de la nave para observar el lugar que debía colonizar. Vio por primera vez su nave desde afuera. Se trataba de una golpeada esfera seguida por un mástil que la unía a varias otras que llevaban escritos indicando su contenido. Embriones, semillas, abono, agua potable, instrumentos de jardinería, carpas y al final los enormes propulsores que habían hecho posible el viaje. Una alarma dentro de la nave exigía que escuchara un mensaje, uno de los recuperados en la reparación, que debía ser escuchado solo cuando aterrizara en un planeta colonizable. Dio reproducir y se asombró al verlo. Se trataba de un hombre de rulos y barba, vestido de traje con una enorme sonrisa y lo que parecía ser una quemadura deformando parte de su rostro. Unidad terrestre de colonización. Le habla Ronald Costello, el ingeniero a cargo de esta misión. Lo más probable es que para cuando vea esto, se encuentre lejos de mí en espacio y tiempo. Yo ya no estaré con vida. Por más que sean usted y sus colegas seres artificiales, les mando mis felicitaciones y mejores deseos en su labor.
Estoy orgulloso de ser, en cierto modo, su padre, y espero que al criar a generaciones enteras de humanos puedan estos verlos a ustedes de la misma forma que yo, como nuestros iguales. Cuentan con todas las herramientas y conocimientos para ser padres, abuelos y tatarabuelos. Confío en ustedes. ¿Podía ser? ¿Era posible? Tomó el destornillador y fue camino hasta donde, según la nave, había agua. Una vez encontró un charco, usó el reflejo para buscar algún tornillo cerca del visor de su casco y con ayuda del aparato lo quitó para ver su rostro. En efecto, no había rostro bajo el visor, solo 2 cámaras y un parlante, así como las conexiones que hacían posibles sus capacidades neuronales. Era un robot, una máquina, y el error 9999821 un fallo que le impedía recordarlo. Quiso sonreír, pero no tenía labios, lo cual resultó más gracioso aún e hizo que quisiera echarse a carcajadas. Luego recordó algo. Tenía una misión, tenía cosas que hacer y una generación entera a la cual criar, por lo cual se puso manos a la obra y dejó atrás aquella crisis de identidad como una simple anécdota, una que contarían los humanos de aquel planeta por generaciones y generaciones. Fin.